Sin contar Venezuela, Argentina lleva 10 años liderando el ranking de inflación regional. Tras la publicación del último reporte del INDEC, el país también ingresó al grupo de las 7 naciones con más inflación acumulada en los últimos 12 meses. Otros países sudamericanos han tenido crisis de gran dimensión, pero su facilidad de recuperación económica no guarda punto de comparación. La República sucumbe ante la inflación y un estratega digno de enfrentarla no aparece entre las filas de la clase política, ni siquiera tras los cambios del gabinete ministerial, uno de los pocos ítems que reúne coincidencias en sendos lados de la grieta. Todos los partidos la repudian, ninguno sabe cómo resolverla. Con más de la mitad del año concluido, es oportuno analizar el origen de la crisis económica y el incierto porvenir, al menos para estar prevenidos. Tomando el desaprobado presupuesto como primer gran furcio de gestión, hacia diciembre del corriente año el proyecto de ley chocaba con la mayoría parlamentaria, considerando su falta de coherencia. Vaya si tenían razón esos 132 legisladores. Martín Guzmán había calculado la inflación anual en 33%, cifra actualmente superada por 3,2 puntos tan solo en los 6 meses transcurridos. Aunque existen posturas contrapuestas entre los economistas, al menos de forma existe un fenómeno multicausal. Elementos sobran para alterar nuestro endeble índice de precios al consumidor, IPC, algunos más contemporáneos, otros por arrastre histórico. La mayoría trascienden el actual mandato de Alberto Fernández, por lo que también abundan multiculpables. 1. La especulación empresarial. 2. Inestabilidad cambiaria. 3. Emisión monetaria. 4. Posibilidad de no cumplir las metas del FMI. 5. Conflictos políticos y sociales. 6. Fragilidad y desconfianza del plan económico. 7. Crisis económica mundial. 8. Efectos pandémicos. 9. Volatilidad del mercado cambiario. Y 10. Presión de los grandes mercaderes agropecuarios. Para tomar real dimensión del impacto inflacionario a lo largo del siglo XXI, debemos tener en cuenta que el promedio anual argentino ha sido de 20 puntos, periodo 2000-2021. Usando las bases del dato del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicadores de IPC de la OCDE, se establecen las siguientes cifras para las naciones limítrofes y aunque las comparaciones son odiosas, lejos quedamos de Chile 3,37%, Bolivia 4,34%, Paraguay 6,23%, Brasil 6,60% y Uruguay 8,74%. De hecho, quitando a Venezuela de evaluación, su debacle económica y crisis humanitaria la descartan de plano, Argentina ha liderado ininterrumpidamente el ranking anual inflacionario regional durante los últimos 10 años. No obstante, los países sudamericanos no han estado libres de conflictos de proporción internacional, pero su estabilidad económica no es proporcional a su inestabilidad política. De hecho, tiene una capacidad de recuperación desconocida para los argentinos. Chile 2019, inflación 2,56. El pueblo trasandino se levantó contra la desigualdad social tras el aumento del pasaje en metro hacia octubre, considerando la gota que rebalsó el vaso, primero con levantamientos estudiantiles que rápidamente se expandieron por las calles de Santiago, entre saqueos y destrucción de espacios públicos. Finalmente, el gobierno de Sebastián Piñera ordenó el despliegue militar y toque de queda, mientras que las revueltas iban ganando terreno en múltiples ciudades. Bolivia 2019, inflación 2,47. Aunque el referéndum constitucional de 2016 había sido desfavorable para sus intenciones de prorrogar su participación electoral, Evo Morales ignoró la decisión popular y ganó con el 47,8% de los votos. La indignación ciudadana decantó en crisis política y obligó al presidente a renunciar tras semanas de violentas protestas callejeras. La senadora Jeanine Áñez oficiaría como interina durante un año, lapso en el que fue señalada junto con miembros de la cúpula militar por planear un golpe de estado. Y así podemos seguir con Brasil, con Perú, entre otros países de la región. Con esto quiero decir que en otros países, a diferencia de Argentina, cuando les tocan apenas un poco el bolsillo, salen a la calle a protestar y eso deriva en que los gobiernos y los políticos se tengan que ir. Pero en Argentina pasa mucho peor esto y no hacemos nada. Una nota del periodista español Enric González
corresponsal en Argentina, puede ser utilizada como punto de partida para entender la fragilidad del sistema político-económico local. Titulada La crisis perpetua de Argentina, analiza factores históricos como una maldición de la economía. Argentina está habituada a la quiebra y la recuperación. Desde 1921, hace exactamente un siglo, cuando era uno de los países más ricos del mundo, su Producto Bruto Interno per cápita equivalía entonces al de Francia o Alemania, ha experimentado una inflación media del 105% anual y se ha visto obligada a cambiar 5 veces de moneda. Peso moneda nacional hasta 1969, peso ley hasta 1983, peso argentino hasta 1985, austral hasta 1991 y el peso actual. Desde 1980 ha suspendido 5 veces los pagos de su deuda externa. Nadie en el mundo iguala esa marca de impagos. Y es ahora mismo el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, con 44.000 millones de dólares. La del mercado interno es una de las claves de la dificultad argentina para mantener un crecimiento sostenido, y explica en parte la formidable presión inflacionista. Su economía está poco conectada con el comercio internacional. Una comparación con Chile, un país con 19 millones de habitantes frente a los 44 de Argentina, basta para reflejar el fenómeno. Chile exporta por un importe cercano a los 70 millones de dólares y sus importaciones rondan los 59 millones. Argentina exporta por poco más de 60 millones de dólares, básicamente granos y carne, e importa por una cantidad semejante. Una crisis endémica es la del peso. Las décadas de alta inflación y de erosión de la moneda, unidas al trauma del corralito de 2001-2002, han hecho de Argentina un país bimonetario. Los precios del mercado inmobiliario, por ejemplo, se fijan en dólares. Como dijimos al principio, la última publicación del INDEC parece la antesala de un año cada vez más difícil de transitar para nosotros los argentinos y sus bolsillos. Desde el Banco Central pronostican inflación anual superior al 80%, mientras que las consultoras privadas son menos benevolentes. Quitando a Venezuela, nuestro país lleva una década liderando el ranking de inflación regional. Y por lo que se ve a corto y largo plazo, ningún político tiene la solución para bajar la inflación. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.